Por eso, de verdad que tenemos que salir de tanta indiferencia en todos los sentidos. El Papa lo remarca muchísimo en el mensaje de Cuaresma, ¿verdad? La indiferencia ante todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, indiferentes también ante el comportamiento que nosotros debemos tener hacia el hermano, porque todo este mensaje de salvación, esta entrega de Jesús por cada uno de nosotros, haber ido a la muerte y muerte de cruz, porque quiso aceptar y la voluntad del Padre, Él se anonadó, el que era de condición divina, no se aferró celoso y la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Entonces, esto que hizo Jesús por nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo por los otros, dando la vida. ¿De qué manera? Yendo crucificándonos, no, sino teniendo esos momentos de bondad, de amor y de misericordia hacia el hermano. Por eso, tiempo de Cuaresma es tiempo para salir de nosotros mismos hacia el hermano y sobre todo meditando cada uno de estos momentos y acontecimientos del Señor en el Calvario, en la cruz, dando su vida por nosotros. Hay una manera de nosotros poder tener, cuando oramos con el rosario, cuando rezamos el rosario, nosotros podemos en el segundo misterio doloroso tener la oportunidad de saber cuál es el sacrificio que recibió el Señor injustamente. Cómo el silencio fue una de las características del Señor, que había podido de pronto proclamar, decir, y si hubiese sido liberado con el poder del verbo, porque recuerden que por el verbo Dios hizo y creó, Dios Jesucristo estaba en la creación del mundo, porque el verbo fue creador. Por la palabra de Dios, que es Jesucristo, se creó todo lo que hiciste. Ahora con cuánta más razón podría haber hablado el Señor y no lo hizo. Y dice aquí en la Isaías 53, se lo llevaron injustamente. ¿Conoces lo que significa esto? Se lo llevaron justamente y no hubo quien lo defendiera. Eso es el precio que vales para Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Entonces, el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver sus descendientes. Por medio de Él tendrá éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. Mire, es que nos metemos en la palabra y tenemos razón de cantar. En el grupo de la Fundación Verbo y Vida cantamos un canto que hemos aprendido de esa manifestación del Espíritu Santo en la renovación de la iglesia, para que la iglesia tenga esta experiencia de renovar nuestra manera de actuar y de pensar. Y dice, la palabra del Señor llegó a mi corazón, mi vida transformó. Es que claro, es un fuego que arranca llamarada. Es que nos da pasión tener esta experiencia tan hermosa de saber que cuál es el precio que yo tengo para refutar en un momento dado las flechas incendiarias del enemigo que me atormentan y me hace sentir infeliz. Eso me impide verdaderamente ser feliz. Y recuerden que la felicidad comienza con una sílaba muy preciosa: felicidad. Fe. Y la fe viene por oír la palabra de Dios. Oírla. Tengo que proclamarla, oírla, meditarla, interiorizarla, para que de pronto un buen día de la abundancia del corazón hable la boca y nosotros podamos vivir la alegría de la oración y saber que la oración tiene poder, que el rosario tiene poder cuando lo medito. Cada misterio doloroso. ¿Cuál es el tercer misterio de los dolorosos? La corona de espinas. ¿Cómo fue esa corona de espinas? Fue humillado, sádicos, porque no sé otra cosa que se le puede decir, cuando le pusieron esa corona de espinas para que y le hacían ¿cómo se llama? Se inclinaban ante él y se burlaban. Salve rey. Ese era el saludo para el César. Pues eso le hacían
a Jesús, se estaban burlando de ese reinado, sin saber a quién lo estaban haciendo, porque no tenían revelación, porque lo que tenían era influencia del mal para actuar así delante del Señor. Aún teniendo el Señor enfrente, no podían encontrarse con el Señor. Por eso es importante también cuando nos detenemos un poco en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que hermosamente, o sea, después esos miedosos, los discípulos que dejaron al Señor solo porque se llenaron de miedo y todos se echaron a esconder en diferentes lugares, pero ya después de la resurrección, ya cuando ellos tuvieron, el Señor sopla sobre ellos lo que ellos antes no habían podido entender, lo entienden a partir del momento de la resurrección. Y entonces Pedro siempre, y vemos a todos los discípulos proclamando, ¿no? Al que ustedes mataron, colgándolo de un madero, ha resucitado, y nosotros somos testigos. O sea, ya a partir de ese momento ya no tienen ellos miedo ni temor, sino que son valientes testigos de lo que ha ocurrido y de lo que ha hecho el Señor por cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como bautizados tenemos que ser testigos de la resurrección, pero para ser testigos tenemos que meternos justamente ahí en estos hechos, en estos acontecimientos. Y qué bueno que la iglesia actualiza, la iglesia perpetúa, la liturgia perpetúa el misterio, este misterio de Dios, este misterio de la entrega de un Dios por cada uno de nosotros, lo perpetúa la iglesia, y por eso nosotros gozamos de toda esta preparación de esta cuaresma para la gran celebración del Triduo Pascual, que es pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ali, se nos acabó el tiempo. Nuestras oraciones por tantos cristianos que mueren cada momento, y que decía uno de los de la televisión de WTN, que decían que que el siglo XXI es precisamente para meditar sobre el sacrificio de tantos cristianos que están dando la vida, sobre todo estos que acabamos de oír, 21 cristianos muertos en una forma espantosa. Todavía no nos ha tocado sufrir y ser perseguidos por la obra del Señor. Bueno, de esa manera hemos llegado al final del programa. Pedimos al Señor su bendición, y será hasta el próximo cuando nuevamente volveremos a estar con cada uno de ustedes. Así que será hasta el próximo.